Muy buenas tardes.
a todos y bienvenidos a esta charla virtual titulada Plagiarismos cubanos, cómo el bodeguero Bernardo May vendió a La Habana del siglo XIX. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, que auspicia el evento de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quisiera recordarles que pueden someter sus preguntas durante y después de la presentación a través del botón Q&A que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Después de concluir la presentación, me encargaré de recopilar las preguntas y planteárselas a nuestro conferenciante. Es un gusto presentarles a nuestro invitado, el doctor Justo Planas, quien es actualmente investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Cubanas, donde está revisando su tesis doctoral sobre el imaginario infantil en la literatura, el arte y la sociedad cubana. Obtuvo su doctorado y maestría en el Departamento de Culturas Latinoamericanas, Iberoamericanas y Latinas del Centro Graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También posee una maestría en estudios latinoamericanos, summa cum laude, de la Universidad Nacional Autónoma de México y otra maestría en inglés de la Universidad de La Habana. Obtuvo su licenciatura, también summa cum laude, en periodismo en la Universidad de La Habana. Sus áreas de especialidad incluyen la literatura y el cine latinoamericano y caribeño, así como los estudios sobre la infancia. Ha recibido becas y honores académicos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Miami, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Fundación Enric Boll y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha sido profesor de español, literatura, periodismo y cine en varias universidades como Lehman College, La Guardia Community College, Bronx Community College, la Universidad de las Artes de Cuba y el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela en La Habana. Es editor del volumen Isla Diseminada, Ensayos sobre Cuba, en prensa, y autor del libro El cine latinoamericano del desencuentro, publicado en el 2018. Ha escrito artículos en revistas profesionales como Hispanic Research Journal, Revista de Antropología Visual, ISUR, Revista de Cultura, Literatura y Creación, Hipermedia, Magazine y Espacio Laical. También ha escrito varios capítulos de libros sobre temas culturales cubanos. Ha presentado numerosas ponencias en conferencias académicas realizadas a través de Estados Unidos, España, México, Perú y Cuba. Sin más preámbulos, les presento a Justo Planas. Buenas tardes. Gracias al doctor Duani por su generosa introducción. Es un placer estar aquí. Me gustaría, antes de comenzar, agradecerle al Cuban Research Institute, particularmente al doctor Duani y a Aimé Correa, que me invitaron a preparar esta presentación y pusieron todo el trabajo para hacerla una realidad. Voy a presentar en español, no en inglés, como originalmente planeé solo, y por tanto me disculpo por este inconveniente. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar mi presentación. Muy bien. Bueno, yo investigo la construcción de un imaginario de la infancia en Cuba y su relación con otros imaginarios como el de género, raza, nación. Y al trabajar el siglo XIX y particularmente el niño callejero, las representaciones visuales de la vida cotidiana de Miale se convirtieron en un documento de consulta ineludible. Para mi sorpresa, encontré pocos niños callejeros en sus vistas, incluso en lugares donde, según otras fuentes, los niños callejeros solían reunirse habitualmente a pedir limosna, como por ejemplo las afueras de las iglesias. Sin embargo, al revisar los plagios que Bernardo May vendió de las obras de Federico Miale, noté también, para mi sorpresa, que aparecían niños callejeros en lugares donde los originales de Miales no los mostraban. Esto me llevó a preguntarme qué otros personajes aparecen en los plagios de May que no se encuentran en los originales de Miale, y qué posibles debates puede abrir esta pregunta para los estudios de arte cubano y de la memoria visual de la isla de manera general. Estas son las preguntas que me llevan a hacer esta presentación. Y bueno,
es importante mencionar que ya previamente se han realizado comparaciones entre los originales de Miale y los plagios de May, y haré referencia a algunas de ellas en esta presentación. Estas comparaciones se han centrado en los anacronismos históricos de las vistas de May, partiendo del hecho de que sus plagios fueron encargados a artistas europeos que, hasta donde conocemos, nunca pisaron la isla. Aquí propongo la posibilidad de analizar los plagios de May como una reinterpretación de la Cuba de Miale. Como se verá, los artistas en Europa a cargo de los plagios fueron capaces de identificar elementos de tensión en la obra de Miale, personajes conflictivos en la sociedad colonial de la época como el niño callejero, y no solo los dotaron de mayor relevancia que en las vistas originales donde aparecían, sino que también los trasladaron hacia otras láminas. Por ejemplo, hacia el final de la presentación me voy a detener en el caso de los perros callejeros y las diferencias entre Miale y May al representarlos. El pintor francés Federico Miale llega a La Habana en 1838 para convertirse en una de las figuras prominentes de las transformaciones que experimenta la colonia cubana desde finales del 18. En el cruce del 18 al 19, Cuba viene a ocupar el espacio que dejara Haití en el mercado internacional como exportadora de azúcar y café, lo que permite que deje de ser una colonia de servicios para convertirse en una economía de plantación. Como consecuencia de esto, un grupo de hombres criollos y peninsulares blancos se hacen de un poder sin precedentes en la historia de la isla y comienzan a transformar el país, la isla, de acuerdo con sus aspiraciones de modernidad. Por ejemplo, el doctor Tomás Romay impuso una campaña de vacunación contra la viruela que cuenta con el apoyo de la Iglesia. En 1790 se funda el Papel Periódico de La Habana, que es el primero de su tipo en la isla, y esta iniciativa además la impulsan un grupo de habaneros ilustres y el gobernador de la isla, Luis de las Casas. En 1792, este grupo de habaneros prominentes se organiza en la Sociedad Económica de Amigos del País, que en lo adelante será promotora de proyectos culturales, científicos, arquitectónicos y de otros tipos. Esta Sociedad Económica de Amigos del País es la que a finales de 1830 se interesa por crear un establecimiento litográfico que llevará su nombre, Litografía de la Real Sociedad Patriótica. La fundación de esta litografía responde, por un lado, a la necesidad de registrar visualmente la existencia de la isla de forma más sistemática. Y también, por otro lado, al propósito de tomar las riendas de cómo la imagen de la isla iba a ser mostrada en lo adelante. De esta forma, este grupo de habaneros envía a contratar un litógrafo en Francia a fines de 1837, y este litógrafo será Miale, que a sus 27 años vive en París y cuenta ya con algunas exposiciones, y entre sus obras cuenta con litografías de vistas de México. Mientras otros de sus colegas en la litografía de la Real Sociedad Patriótica deben ocuparse de crear mapas o retratos, Miale se encargará de los paisajes. Ese será su rol dentro de la litografía de la Real Sociedad Patriótica. Y en efecto, Miale dibujará paisajes principalmente durante los años que vive en Cuba, entre 1838 y 1854. En este tiempo creará 2 álbumes litográficos, Isla de Cuba Pintoresca, que va realizando por entregas desde 1838 a 1842, y luego crea Viaje Pintoresco alrededor de la isla de Cuba entre el 47 y el 48. Más allá de las diferencias entre el primer álbum de Isla de Cuba Pintoresca y el segundo, Viaje Pintoresco, se pueden agrupar los paisajes de Miale en 3 tipos. Digamos, paisajes naturales, paisajes urbanos y paisajes propiamente costumbristas. Y como regla, el título de las láminas de Miale describe cuál es el interés temático del autor de manera clara y directa. Sus paisajes naturales, como vemos, son por lo habitual vistas panorámicas que registran accidentes naturales de algún interés geográfico,
como en este caso de Llanura de Güines, tomada de la Loma de Candela. Y en estos paisajes la figura humana ocupa por lo general poco espacio del cuadro. Los paisajes urbanos por lo habitual se centran en exteriores de edificios de valor arquitectónico o de valor simbólico, por ejemplo iglesias, instituciones de gobierno, y el elemento humano cuenta con una gran importancia porque de alguna forma caracteriza o describe el funcionamiento de la institución que ocupa el centro del paisaje. Por ejemplo, en esta litografía titulada Iglesia Mayor de Guanabacoa, el día de su patrona, Miales decide representar la iglesia en una fecha donde se hacen visibles las complejas relaciones entre estratos sociales, géneros y etnias que media la Iglesia Católica como institución. En láminas como El Casero, por otra parte, la motivación central del pintor es, como el título está indicando, situar la figura del casero en el paisaje, en un paisaje donde puedan distinguirse sus relaciones con otros personajes típicos y elementos naturales y arquitectónicos de la época. Es importante mencionar que Federico Miales no fue el único artista gráfico que dibujó escenas cubanas en la primera mitad del siglo XIX, pero sí fue el más reproducido, tanto dentro como fuera de Cuba. Desde la salida de su primer álbum, Isla de Cuba, hasta el presente, sus vistas han sido ampliamente plagiadas también. Y no es exageración decir entonces que la difusión de Miales está de alguna forma ligada a los muchos plagios que se hicieron de su obra por artistas que nunca estuvieron en Cuba. La amplia difusión de las vistas cubanas de Miales ha llevado a Emilio Cueto, su biógrafo y coleccionista más importante, a llamarlo el primer embajador de Cuba ante el mundo, con toda justicia. Y este epíteto describe vivamente el impacto de su obra en la memoria visual de la isla y su importancia para la historia del arte cubano y la historia en general. Por otra parte, las vistas de Miales han sido atendidas por la crítica y los historiadores como fuentes documentales de Cuba, de la Cuba de la primera mitad del XIX. Este valor documental de la obra de Miales es uno de los puntos que me parecen más interesantes en el estudio de su representación visual de Cuba. Sin duda, es uno de los elementos que la crítica utiliza para establecer diferencias en relación con los plagios que encargara Bernardo May, porque los artistas que hicieron los dos álbumes de May, hasta donde sabemos, no estuvieron en Cuba, a diferencia de Miales, que vivió en la isla e incluso contrajo matrimonio en ella. Bernardo May es un tendero que vive en La Habana en la época de Miales. En su tienda vende productos diversos y hacia 1853 manda a crear en Alemania un álbum que vende bajo el título de Álbum Pintoresco de la Isla de Cuba, donde copia varias de las litografías de Miales y dos mapas que no son de la autoría del pintor francés. May vende su álbum a menor precio que Miales y probablemente es una de las razones por las que Miales decide llevarlo a juicio para que retire su álbum. Sin embargo, a pesar de que el álbum de May es claramente un plagio, Miales pierde porque no registró los derechos de autor de acuerdo con las leyes de la corona española. Miales no solo retira su demanda, sino que le vende los derechos de publicación de sus vistas a May y en 1854 parte de Cuba. Hacia 1855, Bernardo May vende un segundo álbum con el mismo título, de Álbum Pintoresco de la Isla de Cuba, también producido en Europa. Este segundo álbum y la versión a color que se hace de él, sin embargo, no se limitan a copiar las vistas de Miales, sino que introducen variaciones en relación con los originales. Por ejemplo, Jorge Rigol menciona cómo en el Día de Reyes el plagio incorpora un edificio a la izquierda, como podemos ver en la vista a color, que no existía en el original y por supuesto tampoco existía en La Habana real de la época. Sin embargo, estos cambios no han impedido que aún hoy se utilicen las vistas de May en lugar de las de Miales. Por ejemplo, en esta reedición que estamos viendo de Los Negros Brujos de Fernando Ortiz, que hizo la editorial cubana Ciencias Sociales,
aparece el plagio de May en lugar del de Miales. Es decir, que en la práctica las imágenes de May se han insertado en la memoria visual de la isla, a pesar de que existan anacronismos históricos. Otro ejemplo que señalan Rigol, Guanche y otros investigadores es el del Quitrín que aquí vemos, donde las tres jóvenes que se encuentran cómodamente sentadas en la lámina de May, mientras que en el original de Miale, la del medio está un poco más hacia adelante, porque en realidad los espacios del asiento del Quitrín impedían que las tres estuvieran juntas una al lado de la otra, lo cual Miales, por supuesto, conocía perfectamente porque vivía en Cuba, mientras que los copiadores que estaban en Europa no podían saberlo. Las vistas de May, además, ponen por lo general un énfasis en las figuras humanas que es distinto al de Miale, lo que generalmente lleva a los plagios a incorporar personajes que no existían en el original y sugerir interacciones entre clase, género, raza e incluso especies que podrían ser consideradas inapropiadas por la moral dominante de la época. Y aquí en este fragmento de la ermita del Buen Viaje, que aparece recortado, por ejemplo, el plagio a color incorpora a un hombre detrás de las dos damas de la izquierda, cuya presencia es cuanto menos intrigante. Y además, si en el original de Miales los dos niños que aparecen se encuentran claramente acompañando a los adultos que los rodean, y de hecho uno de ellos levanta el brazo señalando a uno de los hombres, en el plagio estos niños aparecen un poco apartados del grupo y sus miradas y la posición de sus cuerpos también sugiere que mantienen una interacción centrada más bien en ellos mismos, que es autónoma de lo que sucede a sus espaldas. En la vista del Teatro Tacón, el plagio de May elimina algunas construcciones para visibilizar coches y peatones que no se encuentran en la imagen de Miale, lo cual de alguna manera enfatiza su interés en el elemento humano. En este fragmento de la misma vista que les voy a mostrar, que les estoy mostrando, encontramos una mujer blanca y su hija que no están en Miale. Y como han discutido investigadores como Roseli Rojo, por ejemplo, la presencia de mujeres blancas en el espacio público está mediada por el transporte que utilizan, que por lo general es la volanta o vitrines, y no es bien visto que dado su color de piel se desplacen solas como peatones y menos con el pelo y el cuello descubiertos. Aunque está claro que por fuerza de necesidad, mujeres blancas de origen humilde tendrían que hacerlo. Lo cierto es que la presencia de mujeres blancas en la calle es un tema que puede generar incomodidad entre ciertos sujetos, como puede verse en la literatura de la época. Y Miale es muy cuidadoso de representar las damas blancas con la cabeza cubierta y generalmente en carruajes. Estas relaciones de género aparecen contestadas en la lámina de May, en las láminas de May, no solo en esta. En la misma vista del Teatro Tacón que vemos, se incorpora a una mujer y un hombre que la sigue detrás y no se encuentra a su lado, lo cual hace pensar que quizás no es una compañía consensuada, ¿verdad? Bueno, no sabemos a ciencia cierta cómo se produjeron estas vistas a color que ven de May, más allá de que se imprimieron en Europa. Quizás los dibujantes copiaron las vistas de Miale, recibieron algún tipo de instrucciones de May para hacerlas más comerciales. Esa podría ser una hipótesis a valorar entre varias otras. Pero lo cierto es que estos plagios desestabilizan las jerarquías sociales que Miale establece en sus vistas de Cuba, cumpliendo con las expectativas de los criollos que lo trajeron a La Habana. Y como han notado críticos como Adelaida de Juan, en las obras de Miale se suele desplazar hacia los márgenes, hacia las subtramas, aquellas situaciones que podrían generar polémica. Y yo creo que los copiadores europeos, dado que el principal referente que tenían para entender la sociedad cubana eran precisamente los originales de Miale, los estudiaron con detenimiento y se convirtieron de facto en los primeros intérpretes de su obra y fueron capaces de distinguir
esos personajes y situaciones conflictivas y otorgarles un énfasis que no tenían en el original. Si pensamos en esto, entonces, el color, como se ha dicho, no es la única razón por la cual el álbum de May continúa prefiriéndose aún hoy. No siempre, pero sí a ratos por encima del de Miale. Y quizás existan otras razones que expliquen la presencia legítima de estos plagios en la memoria visual de la isla. Aquí en la Fuente de la India, la perspectiva del paseo de Isabel II se transforma, como se puede ver, en el plagio para desplegar un número bien diverso de figuras, tanto humanas como no humanas. En Miale, por lo general, y la vista de la Fuente de la India no es excepción, los seres humanos, los animales, las plantas, los elementos materiales, carruajes, edificios, cada una de estas figuras tiene una distancia y un orden dentro del espacio que responde a la mirada de la clase dominante. Mientras que en May, como puede verse aquí, el paseo de Isabel se convierte en una multitud de personas, señoras solas que pasean solas o con sus hijas, perros callejeros, caballeros y personas humildes que comparten la misma avenida con coches, un coche, su calecero y sus damas. Es decir, el énfasis está en la multitud y la variedad de elementos. Las personas incluso se mueven al césped y vemos aquí mujeres y hombres que conversan en la vegetación. Y todas estas figuras, como pueden ver, no se encuentran en el original. Aquí tenemos un niño callejero también que parece mirarnos a nosotros, los espectadores, interpelándonos. Y están estas damas en primer plano. Estas damas se parecen mucho por la postura a las que Miales dibujara en su ermita del Buen Viaje y son reproducidas aquí con otro vestuario y una significación diferente. Son los personajes que encabezan toda la mezcla de personas y animales que desfilan por el paseo de Isabel II en el plagio. La Cuba de Miale es en buena medida una Cuba deseada, que se caracteriza y se organiza de acuerdo con las aspiraciones de sociedad que tiene el grupo social que lo trajo a la isla y donde probablemente se desenvolvió durante su estancia en Cuba. Y sin duda sus obras son un documento histórico y visual de la isla, aunque el estudio de sus plagios y particularmente de los que encargara Bernardo May restituye, en mi opinión, esta distancia entre lo real y las representaciones de Miale, porque las diferentes variaciones que pueden existir entre el original y el plagio llevan a pensar en ambos, tanto en el original como el plagio, como elaboraciones, como piezas artesanales que responden a la visión filtrada e intencionada de lo real que tienen sus creadores. Miale además estaba consciente de que sus obras no eran copias exactas de la realidad cubana y en su juicio contra May se ocupa de explicar que él decidía deliberadamente cada personaje y cada gesto de sus vistas. Y este es un argumento importante para él en el juicio porque demuestra que es imposible que otro artista cree los mismos personajes que él en la misma posición que tenían, sin copiar directamente de sus obras. Y a la vez es un argumento valioso para las aproximaciones históricas y críticas a su obra en el presente, porque invita a entender la imagen colonial como una visión construida y hasta cierto punto patrocinada por un grupo social en específico. Quiero en esta última parte referirme a un ejemplo concreto, el de la representación visual del perro callejero, que permite entender las tensiones entre la Cuba real y la Cuba deseada que existen en la obra de Miale y a la par permite comprender cómo los plagiadores del álbum de May identifican la presencia del perro callejero en Miale como una tensión, como una figura de tensión, y la reinterpretan en su visión paralela y apócrifa de Cuba. Como ocurre hoy con el perro callejero, estos animales forman parte del paisaje urbano del siglo XIX en Cuba
y como hoy además su presencia fue combatida, tanto de forma material como simbólica. Por ejemplo, pueden leerse en los bandos de gobernación de Vives, de Francisco Vives, de 1828, esta cita que aparece en pantalla: se matará todo perro que ande suelto por las calles, si no fuere con su dueño o llevare bozal. Y en este documento que agrupa los bandos, que tiene más de 200 páginas, hay menciones ocasionales a los perros callejeros y otros animales que claramente revelan la presencia de los perros callejeros como una preocupación. Sin embargo, en todo el documento no se menciona la frase perro callejero. Más bien se evita llamarlo por su nombre. Y de alguna forma Miale corresponderá a este gesto en su discurso visual. Él será muy cuidadoso de representar los perros. Al momento de representar los perros, por ejemplo, aquí vemos un fragmento de Alameda de Paula, donde aparece un perro acompañado de su dueño, siempre en compañía de su dueño, que luego mira para mayor énfasis. Sin embargo, en la vista del mismo lugar de Alameda de Paula, que dibuja Hippolyte Garneret en la misma época, en los 1830, sí podemos distinguir varios perros callejeros, lo cual de alguna manera documenta su presencia en la imagen de la isla. Y esto es un punto importante. Garneret, a pesar de ser francés como Miale, se encuentra en Cuba de paso. Y Cuba para él es probablemente la colonia de ultramar de una nación rival a la suya, ¿verdad? A diferencia de Miale, Garneret no está interesado en representar la Avenida de Paula como un espacio de orden y civilización semejante a lo mejor de Europa. Por el contrario, encontramos en su vista no solo perros sin dueños, sino también niños afrodescendientes divirtiéndose sin la supervisión de los adultos. Y la asociación entre niños y perros callejeros es descrita además repetidamente en la literatura de la época como una afrenta al orden público. Miale estará más interesado en representar la relación hombre-animal como una relación de control, de domesticación. Aquí en Sabaneros, por ejemplo, no solo encontramos perros atados, sino que el acto de atar y de someter da tema y título a la obra, que se titula Sabaneros atando a un ternero para atraer la madre y cogerla. Por otro lado, en el zapateado, los dos perros atados y la tranquilidad que muestran estos perros simboliza ese orden y la decencia que para Miale impera en el baile criollo que se da entre hombres y mujeres blancos. Por supuesto, nada más distinto a la representación del perro en Día de Reyes. Aquí la presencia del perro callejero que se lanza con la boca abierta en estado de agitación viene a significar justo lo opuesto que en el zapateado. Aquí las personas que bailan son afrodescendientes y el perro callejero, junto a otros elementos de la vista, viene a poner el acento de ilegitimidad, de peligrosidad, de desorden en la escena. Esto se da de una manera mucho más sutil en el casero. Aquí el niño afrodescendiente se encuentra agarrado a las faldas de su madre, que está distraída en la compra y no ha visto el peligro en que está el niño. El perro callejero no es solo un peligro, no representa solo un peligro material, porque puede morder al niño, sino que también representa un peligro simbólico. Y ya había mencionado cómo el niño callejero, que además en la Cuba de la época se le llama mataperros, aparece ligado al perro callejero, y así lo representa Garneret, como vimos. En esta litografía del casero, este perro callejero podría significar entonces el peligro que se cierne sobre cada niño cuando se asocia con los amigos equivocados. Y es quizás un llamado de atención a los padres, uno de los varios que se hicieron en la época, a supervisar constantemente el tipo de relaciones que tenían los niños y lo que hacían ellos cuando no estaban bajo su supervisión. La vista a color que vende May de la misma escena es diferente en este punto. Primero, el perro, en mi opinión, se ve menos peligroso que el de Miale. Tiene
menor estatura, por ejemplo, tiene la cola más larga, es decir, es un perro amistoso, parece ser un perro amistoso. Y segundo, el niño ya no aparece con los hombros encogidos, como en Miales, sino que observa al perro con la cabeza y la barbilla levantadas y con cierta curiosidad. Esta escena de May recuerda más bien las escenas de niños y perros que dibujara el inglés Elias Durnford en su paso por La Habana entre 1762 y 1763 durante la ocupación inglesa, donde pueden verse también, como se muestra aquí, niños que juegan con sus perros callejeros o que se aproximan con afecto, ¿verdad? Como probablemente ocurre hoy en las calles de Cuba. Los plagios de May incorporan varios perros callejeros en algunas de las vistas originales creadas por Miale, transgrediendo así la imagen de colonia organizada y jerarquizada que promueve la burguesía criolla de la época. Por ejemplo, en la vista de la ermita del Buen Viaje encontramos un niño afrodescendiente que se inserta en esta imagen y aparece sin supervisión alguna de adultos, y además este niño se hace acompañar de su perro. Y en la vista de Isabel II no solo aparecen un buen número de perros, sino que se mueven en paralelos al margen inferior, conectando las diferentes figuras humanas que aparecen y no humanas. En la recreación de la misma vista, que acompaña uno de los mapas de La Habana y que May mandará a plagiar, vuelven a aparecer los perros callejeros. Este es el mapa. En los alrededores de la Fuente de la India, interactuando con todo lo que se mueve en la ciudad. Vamos a ver. Y pongo aquí la vista en blanco y negro del plagio porque la conseguí con mejor calidad que la de color. Y en este fragmento, como se puede ver, el niño y los perros callejeros se mueven de izquierda a derecha, corren y rompen con el ritmo más bien pausado de la conversación que tienen estos caballeros, que se encuentran estáticos. Aquí también vemos otro perro con otra velocidad que parece acompañar, pero sin correa, a estos dos señores que observan la escena desde el margen izquierdo. Y luego, en medio, un perro persigue el carruaje de estas señoritas y casi lo escuchamos ladrar, dándole a la presencia de estas damas un tono más profano y, si se quiere, más cómico que el que Miale les había dado en su vista del Quitrín. Es decir, que creo que es difícil que con el ruido del perro ladrando y de la multitud que las rodea, estas mujeres hayan podido tener una conversación que no fuera a puro grito. Es decir, que los perros callejeros, cuyo nombre es eludido en los bandos de gobernación de Vives, son una de las figuras coloniales que no estaban destinadas a existir en el archivo visual de la isla. Y la existencia del álbum ilegítimo de Bernardo May, sin embargo, las devuelve de manera espuria a nuestra imagen del pasado. Y ocurre algo similar, como había mencionado, con sujetos como el niño callejero, que a pesar de ser numeroso, los niños callejeros, a pesar de ser numerosos a lo largo del siglo XIX, apenas reciben mención en el discurso criollo de la colonia. Tan solo considerando su difusión, los álbumes de May y otras representaciones no legítimas de la Cuba colonial, en mi opinión, merecen un estudio detenido. Y para concluir, más allá del problema del plagio en su dimensión legal y ética, que es importante debatir, las copias que hiciera Bernardo May de la obra de Miale aparecen en portadas de libros, sellos, carteles y continúan ilustrando el pasado de Cuba. Y confirman que en la construcción de la memoria nacional no solo tiene peso la verdad o lo real, sino también tiene peso el poder y el consenso. Gracias por su tiempo y paso la palabra al doctor Duani, que le dará sus preguntas.
Gracias, Justo. Y nuevamente les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del botón de Q&A. Mientras tanto, voy a comenzar la conversación y le pido a Justo que otra vez, por favor, conecte su micrófono y la cámara para vernos en pantalla. Justo, ¿podrías explicar un poco más en detalle tu proyecto general sobre el tema del imaginario infantil y cómo encaja esta pieza, ¿no? de Miale y el plagio de May en tu mapa más grande de Cuba? Sí, yo creo que particularmente en el siglo XIX, la presencia del niño callejero está ligada al debate de su visibilidad. Y esto no solamente aparece de manera clara en las omisiones que hace Miale en sus representaciones, particularmente de las iglesias donde generalmente se encuentran niños callejeros, sino también en la literatura de la época. Vemos la literatura costumbrista y las novelas hacen muy poca presencia al niño callejero. No solo esto, sino que en los momentos en los que se hace mención al niño callejero, como el caso, por ejemplo, de Buenaventura Pascual Ferrer en El Regañón de La Habana, o en una de estas estampas costumbristas que aparecen en Los Cubanos pintados por sí mismos. Cuando se hace mención al niño callejero, siempre hay al comienzo una suerte de disculpa por traerlo a colación. Ahora, tenemos noticias, por ejemplo, basadas en las memorias de la vagancia en Cuba, de Sago, que los niños callejeros eran bastante numerosos y que no era posible, eran tan numerosos que no era posible acogerlos en las casas de beneficencia que se encontraban disponibles y que fueron aumentando a lo largo del siglo XIX, lo cual siempre despierta mucha curiosidad a la hora de ver su ausencia en el discurso colonial. Miale no es excepción. Para sorpresa mía, cuando llego a los plagios de May, encuentro niños callejeros en iglesias y en zonas, por ejemplo en Monserrate, donde no debían, donde Miales no los tenía. Y el caso de Miales además me parece muy llamativo. Y por supuesto, Garneret y Dunford sí representan a los niños callejeros en sus vistas de Cuba de finales del 18 y principios del 19. Es decir, que estos dibujantes que pasan por la isla, se encuentran de paso por la isla, sí registran a los niños callejeros en los mercados, en las iglesias. Sin embargo, Mial es muy cuidadoso de no hacerlo. Lo cual es particularmente llamativo, en mi opinión, tratándose de un pintor francés, porque como sabemos, el gamin, el niño callejero en Francia, se convierte en todo un símbolo, ¿verdad? Que aparece en La Libertad guiando al pueblo, que aparece en Los Miserables, es decir, que a lo largo del XIX nos encontramos con grandes obras en la literatura y en las artes visuales francesas que tienen al niño callejero como centro. Y de alguna manera denota cierto debate que puede existir en relación con el niño callejero en Francia, del cual Miale debió haber estado consciente. Entonces me hace pensar que se trata de una omisión voluntaria, de una omisión consciente, para de alguna manera complacer el público para el cual está creando sus obras. La manera en que se inserta esto de lo que presenté hoy dentro de mi investigación, bueno, esto es realmente algo que he hecho en paralelo a lo que estoy trabajando dentro de mi investigación. Más bien tomé esta oportunidad de que ustedes me invitaran aquí como un momento para reflexionar sobre estas dudas que yo tenía, y por tanto se trata de una presentación más bien exploratoria entre diferencias posibles entre Miale y May en la representación de Cuba. Bien, gracias. Veo que hay un par de preguntas ya en nuestra pantalla virtual, pero déjame hacerte una segunda pregunta. Y es que me da curiosidad el tema del color, ¿no? Tú lo mencionaste entre los plagios y muchas de las litografías originales de Miale que eran en blanco y negro.
¿Y no te parece quizás también que el color de los plagios de alguna manera resalta también el color de la piel? Por ejemplo, cuando hablabas y presentabas las mujeres blancas en la calle, esas sutilezas quizás se pierden, o por lo menos no son tan visibles, ¿no? En el grabado en blanco y negro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hubo muchas diferencias que no pude mencionar aquí. Te agradezco por mencionar esto. Se nota la aparición del color implica una serie de decisiones, como tú mencionas, que tienen que tomar los plagiadores que no existían en las versiones de blanco y negro de Miale. Y estas decisiones afectan directamente a la raza y proponen además asociaciones entre sujetos de diferentes razas, porque encontramos a veces hombres blancos en los plagios conversando con afrodescendientes que quizás para la moral de la época, conversando con toda diafanidad en medio de la calle, que quizás para la época habría sido hasta cierto punto escandalosa. Gracias por mencionar. Bueno, una pregunta del coleccionista y amigo Emilio Cueto, que quiere saber si has encontrado algún dato biográfico fidedigno sobre Bernardo May. Por cierto, yo lo llamé bodeguero, tú usaste la palabra tendero, yo no sé si es exactamente lo mismo para la época, pero dice Emilio que él no va a poder encontrar referencias directas excepto a su razón social. Bueno, le agradezco a Emilio por esa pregunta. Por supuesto, el referente principal, el único referente yo creo que existe de Bernardo May son sus trabajos precisamente, en ellos me basé. Entonces sí, queda ese asunto pendiente y sería muy interesante. Yo creo que, o sea, si en algún sentido me apasiona hacer esta presentación, es que puede puede abrir una serie de preocupaciones que no existían hasta este momento. La figura de Bernardo May aparece a cada rato en los estudios de Miale como el sujeto que plagió, lo cual es cierto. Pero se le presta poca atención. Creo que quien más atención y quien más se ha ocupado de investigar esta figura ha sido Cueto precisamente. Y en relación a bodeguero y tendero, yo realmente, claro, aquí yo lo llamo tendero porque estoy pensando en Aniceto en Tendero, ¿verdad? Esta novela que caracteriza esta novela más bien costumbrista que caracteriza todo un perfil de sujeto comerciante y que es capaz de hacer cosas inapropiadas y se aprovecha de la bondad de sus clientes y de todos los otros. Es un sujeto más bien escalador, ¿no? Creo que de alguna manera describe un poco a este Bernardo May que estamos estudiando. Muy bien. Pregunta de nuestro amigo y colega de aquí de Fayú, Jim Rosenberg. Él quiere saber qué hizo Miale después de regresar a Europa, y ahí puedo poner una nota al calce que la hemos conversado, ¿no? Él siguió pintando, especialmente paisajes de Cuba, y aparentemente tuvo mucho éxito, ¿no? Como pintor paisajista al óleo. Sí, es todo lo que sé precisamente. La vida de Miale, bueno, Cueto es quien la ha investigado con todo detalle. Hay otros estudios que se ocupan de analizar más bien estéticamente algunas de sus obras en particular, pero el gran biógrafo de Miale ha sido Cueto. Y bueno, como sabemos, hay muchos espacios vacíos en el conocimiento de este pintor francés que ha sido tan importante para la memoria visual de la isla. Entonces, se conoce muy poco, lo que mencionas es el dato que tengo. Sí, y también es curioso, me parece, que sea tan importante para Cuba, pero no así para Francia. Aparentemente no ha sido documentada, ¿no? Su obra. Y luego de regresar en el 1854, se sabe muy poco de su actividad artística. Hay fuentes escritas sobre la controversia de Miale. Tú mencionaste el juicio, ¿eso se puede consultar? Sí, el juicio aparece disponible. El COVID no me ha permitido llegar a Cuba y poder hacer el estudio, pero aparece en el libro que Cueto, aparecen citas de este juicio en el libro que Cueto publicó en la Biblioteca Nacional de Cuba. Una pregunta, comentario de Juan Fernández, dice que
la hipótesis de Miale tratando de complacer a los criollos es razonable, pero por otro lado también es posible que su motivación como encargado de paisajística fuera resaltar el paisaje evitando cosas estéticamente desagradables. Por otro lado, ¿cuál sería la motivación de May? ¿Realismo o manifiesto político o puramente, añado yo, el interés comercial? Eh, bueno, ya aquí entramos en el plano de la especulación, ¿no? Sí, claro, bueno, los niños callejeros y los perros callejeros de manera concreta son considerados estéticamente feos en la Cuba de la época. Quizás no tanto en Francia, pero sí en la Cuba de la época son considerados personajes feos y es lógico que se omitan. A mí lo que más quizás me llama la atención es la manera en que ha sido estudiada y promovida la obra de Miale en el siglo XX y en el siglo XXI, donde la relación entre lo real y lo representativo se ha convertido en la misma. Entonces se tiende a decir que la Cuba colonial es la de Miale. Y a veces, o sea, lo que me parece llamativo e importante de estudiar a May y de estudiar el juicio además, es precisamente eso, que de alguna manera obliga a separar la una de la otra, ¿no? Entonces, sí, existían niños callejeros y sí, probablemente estéticamente era considerado feo representarlos, lo cual es aceptable, pero es importante tener conciencia que responde a una intención del autor y no a que no existían en la vida real. Y como eso hay una serie de personajes que han sido obliterados de la historia colonial cubana porque no aparecen en documentos a pesar de que están ahí. Habías hecho mención a pensar cuáles eran las motivaciones de Bernardo May. O sea, esto es especulativo, yo pienso que tiene un carácter comercial, yo pienso que funcionó en buena medida, porque en el siglo XX y el siglo XXI siguen retomándose estas obras y hasta cierto punto estos elementos de conflicto contribuyen al interés del público. Ahora, este público quizás no es el público de Miales, quizás el público de Miales es un público de la burguesía criolla habanera, mientras que el público de May quizás es un público más popular, que es el que ha terminado comprando y reproduciendo y llevando las obras hacia Europa y hacia América del Norte, hacia otros lugares y la ha mantenido. Quizás entender estas obras desde el público pueda llevar una visión distinta del significado de estas obras. Muy bien. Una pregunta de Rochi Roche, que yo creo que debe ser nuestra amiga Rochi Llanesa, que realmente es doble, y dice que si en general se le da crédito correcto a May y a Miale en publicaciones, y por otra parte, el color es elemento principal para distinguirlos. Bueno, el color no es el elemento principal porque Bernardo May tiene un álbum en blanco y negro y luego el segundo álbum también tiene una versión en blanco y negro, posteriormente se colorea. Y es sí, no se les da crédito habitualmente. Esto es una de las razones de queja constante entre historiadores del arte, a la hora de estudiar la obra de Miale. Incluso hasta hace poco encontré en el Cuban Heritage Collection, que aparece online, representaciones a color coloreadas de Miale, y me causó duda si será Miale, será Bernardo May, porque estas obras aparecen a color aquí, porque además uno tiene conciencia de que Miale no produjo versiones a color de sus vistas. ¿Cómo llegó esto al Cuban Heritage Collection? Y aparece el crédito además de Miale? Hay una serie de preguntas a las que uno siempre se está enfrentando cuando estudia estas obras, y hay una serie de confusiones también detrás de cada uno de estos materiales con los que uno revisa. Incluso tú has mencionado a Emilio Cueto, que no sé si estará todavía aquí con nosotros, que
siempre ha expresado una gran frustración porque él quiere saber exactamente cuándo, dónde, quién publicó tal imagen, y con frecuencia la bibliografía lo lleva por pistas que después no le dejan contestar a esas preguntas. Yo quería hacerte una pregunta general, como no veo más comentarios de la audiencia, sobre el periodo, ¿no? Al principio del siglo XIX, en que hay esta explosión, ¿no? Sobre todo de los artistas itinerantes europeos por Cuba, y que coincide, como tú mencionaste también, con la aparición de nuevas instituciones artísticas, culturales. Entre ellas, yo creo que habría que mencionar la fundación de la Academia de San Alejandro. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, también es especulativo, ¿no? Pero ¿a qué se debió esta explosión, esta multiplicación de instituciones culturales que le dieron ese auge tan grande a las artes visuales en Cuba? Como había mencionado, yo creo que se debe a las transformaciones económicas que se dan en Cuba en el cruce del 18 al 19, que dota no solamente de un poder económico a esta nueva burguesía cubana, sino también de un poder simbólico sin precedentes, que por supuesto está subvencionado con todo ese dinero que está entrando a la isla, ¿no? Y entonces, bueno, se crean editoriales, se empieza no solamente en términos visuales, sino también en términos literarios, en términos de científicos, se empiezan a producir una serie de revistas, editoriales, periódicos que se ocupan de diferentes temas que no existían en el siglo XVIII. Y las artes visuales vienen a formar parte de esto. Lo que sí siempre me ha parecido llamativo, no del todo, pero sí hasta cierto punto vale la pena mencionar, es que las artes gráficas son las que se ocupan de representar la vida cotidiana cubana, mientras que las artes, la pintura, el retrato, el paisaje de pincel y óleo, está interesado en temas mitológicos o históricos de origen europeo, y no tanto en reproducir la vida cotidiana de los sujetos. El neoclasicismo va muy fuerte ahí en ese momento, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace que cuando uno quiere entender cómo funciona la vida cotidiana, se dirija a Miales o se dirija al andaluz, y no tanto a los pintores clásicos de esa época. Y por cierto, Miales fue, bueno, como sabemos, director de la Escuela de San Alejandro. Okay. Yo creo que una última pregunta, aunque todavía hay tiempo, si alguien tiene una urgente que la puede hacer. La mayoría de estos artistas que tú has mencionado eran franceses, ¿no? Miale, Garnerey y otros. ¿Por qué no españoles? Bueno, sí, se hicieron litografías, había una litografía que estaba a cargo de españoles, que en el paso de los siglos no ha sido y en su momento no fue tan popular como la de los franceses, que se llamaba la litografía de los franceses y la litografía de los españoles, ¿verdad? En la litografía de los franceses entonces estaba Miales, y en la litografía de los españoles estaban los Costa, ¿verdad? Que eran los encargados también. Estas obras también existieron, se reprodujeron, pero no tuvieron el boom que tuvieron los franceses, estos litógrafos franceses, y particularmente Miales, en Europa y en Estados Unidos. Lo cual me lleva nuevamente a enfatizar que gracias a los plagios, en buena medida, y esto ya se ha dicho, lo han dicho investigadores previamente, la obra de Miales vive hoy, a diferencia de la obra litográfica de los españoles que no tuvo tanta difusión. Bien. Bueno, muchas gracias, Justo, y gracias a todos los que nos acompañaron durante el día de hoy. Esperamos seguir escuchando de tu trabajo de investigación, y esperamos también ver a la audiencia una vez más en otros eventos que tenemos por el momento virtualmente, pero ya esperamos que pronto sean presenciales. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.